Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. La detección precoz del deterioro cognitivo ligero es una de las líneas de investigación que desarrolla el Centro de Estudios de Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas de la UNED. Con nosotros en estos minutos está la catedrática de Psicología Básica de la UNED, Herminia Peraita, a la que damos la bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros César Venero, profesor titular de Psicobiología y en este momento director del centro aludido. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar del deterioro cognitivo leve, pero también de otras enfermedades que se pueden desarrollar posteriormente y que ahora mismo pues asustan, podemos decir, a la población, tales como el Alzheimer o otras demencias. Pero a mí me gustaría primero centrar lo que es este DCL, pues estas son sus siglas, y luego iremos desgranando qué es lo que se está investigando, por supuesto, en la UNED, después en nuestro país, y si podemos hacerlo lo más internacional posible, pues mejor todavía. Profesora Herminia Peraita. Bien, pues el DCL es un síndrome, vamos a caracterizarlo como síndrome o una entidad clínica que vamos a empezar por su evolución. Ha ido evolucionando enormemente desde que se detectó o se definió como tal síndrome a finales de los años 90. Es decir, lo que empezó definiéndose como un síndrome pre-enfermedad de Alzheimer, es decir, un síndrome prodrómico, y se centraba básicamente en el deterioro en la memoria, en memoria episódica en concreto, es así más o menos como lo definió Petersen en la Clínica Mayo en los años 90, como digo, ha ido evolucionando enormemente hasta el momento actual, de manera que hay que hablar de él quizá más específicamente, más detenidamente. Porque aquello que se consideró como un síndrome prodrómico de la enfermedad de Alzheimer, hoy día se sabe que es un síndrome de un amplio espectro, que a veces es un síndrome sistémico, a veces es psiquiátrico y a veces es neurológico, que quizás es el que más interés causa, y que efectivamente en muchos casos, pero no en todos, es decir, en muchos casos en los que se detecta a la persona un DCL, puede ser la antesala de enfermedades neurodegenerativas más graves, Alzheimer u otras, pero no siempre, esto hay que decirlo, no siempre. Iremos hablando de todo ello, pero yo creo que es muy interesante ver en qué casos puede ser pues algo y otras veces simplemente se queda en esto, es decir, en el deterioro cognitivo leve, sin otra evolución más que la razonable por la edad. Porque esta sería la siguiente pregunta, ¿la edad tiene algo que ver? Sí, obviamente la edad tiene algo que ver, es decir, igual que hay un desgaste fisiológico, físico en otras zonas, áreas, sistemas biológicos, corporales, psicológicos, etcétera, el cerebro también tiene su desgaste. Entonces, pues por ejemplo, un rasgo común del envejecimiento es los menores tiempos de reacción, el lentecimiento en el procesamiento de la información, quizá en algunos casos menor fluidez lingüística, pero todo esto podríamos decir es fisiológico. Sin embargo, hay un deterioro cognitivo ligero en uno o más procesos o funciones cognitivas, es decir, puede ser solo en una, memoria, puede ser en memoria y lenguaje, puede ser memoria, lenguaje y función ejecutiva, que ya entra dentro de los límites entre comillas, de lo patológico, es decir, que no es normal. Es decir, que hay gente que envejece desde un punto de vista cognitivo sana, como he dicho, con un mayor enlentecimiento, etcétera, etcétera, y hay gente que envejece con un deterioro cognitivo que, insisto, evoluciona hacia algo peor, se queda, permanece estable a lo largo del tiempo o incluso revierte a la normalidad. Por lo tanto, yo creo que lo que se plantea aquí es, en principio, diagnosticar que un individuo tiene el DCL para distinguirlo de un individuo sano. Esto por un lado, pero por otro lado también el saber si el DCL va a ser precursor de otras enfermedades como el Alzheimer o cualquier otra demencia, el cuerpo de Levy o cualquier otra demencia. Es decir, esto se puede diagnosticar en un primer momento con un estudio. ¿Y con qué tipo de estudios, profesor Venero? Bueno, en primer lugar hay que hacer una batería de test de manera que en función
de la edad del sujeto y de los años de estudio, porque el nivel cultural se ha visto que es una variable que influye mucho en cómo la persona ejecuta estos test y en cómo, incluso como un factor protector para llegar a desarrollar o no un deterioro cognitivo ligero o incluso retrasar la aparición de una enfermedad de demencia tipo Alzheimer. Pero una vez hecho los test y habiendo sido diagnosticado o puesto, dijéramos, la etiqueta de que hay un cierto deterioro en esa persona, para llegar a un diagnóstico hace falta tanto pruebas de neuroimagen como pruebas bioquímicas. Claro, estas son pruebas que generalmente son costosas y que no se hacen de manera rutinaria. Pero sin lugar a dudas, el diagnóstico es para que poder más o menos confirmar o por lo menos para predecir que realmente ese deterioro viene a ser la antesala de una enfermedad de Alzheimer, es necesario realizar una prueba de neuroimagen. Generalmente se hace una resonancia magnética y acompañada de algún tipo de marcador biológico. El problema, pues como he dicho, que no siempre se hace de este tipo de pruebas de neuroimagen, que son costosas, y que los marcadores biológicos que se utilizan actualmente, que son más o menos fiables, de que una persona tiene una cierta probabilidad o una gran probabilidad de llegar a desarrollar un deterioro cognitivo o una demencia de tipo Alzheimer, pues son pruebas invasivas. Quiero decir con esto que es necesario obtener líquido cefalorraquídeo. Eso implica una punción lumbar al sujeto y, por supuesto, un consentimiento informado y que la persona acepte el cierto riesgo que implica siempre hacer una punción lumbar. Por lo tanto, entiendo que el proceso debe comenzar primero porque el propio individuo o los familiares del individuo se den cuenta de que hay pues algún tipo de anomalía que no solamente pueda tener que ver con la edad, es decir, con esto que llamamos a veces pues qué despistada estoy, o tengo un despiste, o no recuerdo este nombre en un momento, pero luego te viene, sino que haya un fundamento para poder pedir una serie de pruebas que entiendo que son caras y también a veces invasivas, como nos está diciendo el profesor Venero. Claro, no está justificado hacerlo porque sí, rutinariamente, ¿no? Tiene que haber alguna razón por la que uno quiera asumir el riesgo de hacer algún tipo de prueba invasiva o solicitar a un médico hacer un tipo de prueba sin razón. No tiene sentido, ¿no? Un tipo de prueba de neuroimagen que obviamente tiene un coste que si no viene a cuento pues no es lógico pedir. Por otro lado, en los test estaría en principio pues un primer diagnóstico, una primera aproximación a la posibilidad de tener un DCL. Efectivamente, es decir, que podríamos dividir, o de hecho se dividen así, los marcadores en dos grandes grupos. Los marcadores de tipo cognitivo, generalmente detectados y evaluados por más o menos complejas o completas baterías de test neuropsicológicos, quizá es el primer paso. Y el segundo, y que tiene una importancia total en estos últimos años, es el conjunto de marcadores biológicos que nos ha introducido el profesor César Venero y del que seguirá hablando luego, ¿no? Pero efectivamente la primera forma de detección es mediante test cognitivos, que deberían ser sensibles y específicos. Y como se ha dicho aquí, se acaba de decir, efectivamente, un primer síntoma son las quejas subjetivas de memoria. De hecho, Petersen en los años 90 le parecía que toda aquella persona que tuviese quejas subjetivas de memoria y tanto más si estaban corroboradas por un informador fiable de la familia, debía acudir a una clínica neurológica. Luego ese concepto, en fin, es también objeto de bastante debate porque una persona ansiosa o con un sistema de activación muy activado, valga la redundancia, puede creer que tiene quejas subjetivas de memoria y luego no ser corroborado con test, etcétera, ¿no? Pero en principio eso es importante. Se dice que es un síntoma de que algo pasa. Luego tenemos los conjuntos de test más o baterías de test más o menos completos o complejos, porque los médicos, por ejemplo, los clínicos le dan mucha importancia al ojo clínico, es decir, al contacto con el enfermo, y luego tenemos los grupos de biomarcadores, unos más invasivos que otros, ¿no? Pero, en fin, por ir a los test, quiero apuntar una cosa. Para ver si realmente existe un deterioro cognitivo de tipo de una amplia gama, de un amplio espectro, es decir, que afecta a varios procesos cognitivos, o muy específico, que afecta solo a uno como la memoria, indudablemente el conjunto de test tiene que ser amplio, porque claro, si evaluamos solo con pruebas de memoria a una persona
pues vamos a obtener probablemente alguna alteración o deterioro en memoria, vamos, si es que la tiene, ¿no? Y eso no debe funcionar así, sino que debe evaluarse la función ejecutiva en sus diversos aspectos, que tiene muchos, la atención, el lenguaje, a poder ser también no solo con pruebas de fluidez, sino con alguna más, la memoria, y no solo la memoria a largo plazo, sino la memoria operativa. Es decir, que los marcadores neuropsicológicos deben ser amplios, variados, sensibles y específicos. Y se pueden hacer, supongo, también comparaciones entre individuos sanos. Tiene que ver el sexo, por ejemplo, hombres y mujeres. Ha dicho el profesor Venero que tiene que ver el nivel cultural desde que se parta, por supuesto. Y también supongo que habrá combinaciones, es decir, puede haber personas que sea la memoria la que les pueda afectar más, el lenguaje-memoria, distintas combinaciones. No siempre, quiero decir, se detecta igual a todas las personas y de igual manera. Por supuesto, los perfiles, hay muchos perfiles diferentes de deterioro cognitivo. Por lo menos 4, que en fin, no voy a abordar a fondo cada uno de ellos, pero habría un perfil amnésico, la persona que tiene un deterioro cognitivo que afecta solo a la memoria, un deterioro cognitivo no amnésico, es decir, que tiene una o más áreas afectadas o funciones cognitivas, pero no la memoria, y un deterioro cognitivo de tipo mixto, que tiene alteraciones en memoria, en uno o varios tipos o funciones de memoria, y en otros procesos cognitivos. Es decir, que el panorama es más o menos complicado porque por lo menos hay estos 3 perfiles y dentro de ellos subperfiles. ¿Y puede haber también algún rasgo fisiológico, como por ejemplo, pues el Parkinson? No diría yo el Parkinson, sino temblores, por ejemplo, físicos que también vayan relacionados con el DCL, ¿o esto es más bien una fase posterior? Normalmente eso es una fase posterior, sí, y solo de determinadas enfermedades. Pero en la etapa en la que estamos hablando, es decir, para el deterioro cognitivo ligero, la única manera de poder llegar a saber si una persona realmente está en este estado es, además de con los test, pues buscar, basándonos en esos test y en esas etiquetas, esas clasificaciones, buscar marcadores biológicos que nos ayuden, y de neuroimagen, ¿no?, que nos ayuden a realmente asegurar con cierta claridad que realmente algo subyace fisiológicamente a esa persona que hace que no tenga la función cognitiva correcta para la edad y años de estudio que tiene. Lo que parece bastante claro es que todos aquellos que sufren posteriormente una demencia de cualquier tipo, el Alzheimer u otra, han tenido primeramente esta fase de deterioro cognitivo ligero, aunque no todos los que tienen este deterioro cognitivo ligero tienen luego una enfermedad como el Alzheimer u otras. Efectivamente. Antes de llegar a una demencia se pasa por una fase de deterioro cognitivo. Claro, la evolución puede ser muy distinta en unas personas y otras, puede ser más rápida o más lenta, puede ser incluso estable, incluso puede revertir, como ha dicho anteriormente la profesora Herminia Peraíta. Pero sin lugar a dudas, por ejemplo, en situaciones como el Alzheimer, ya hay evidencias científicas que ponen de manifiesto que empiezan a haber cambios en el cerebro 15 y 20 años antes de que realmente la persona desarrolle la demencia tipo Alzheimer. Con lo cual, si pudiéramos tener algún tipo de técnica para poder visualizar esos cambios en el cerebro a un periodo mucho anterior a cuando realmente se manifiesta, pues podríamos llegar a tener por lo menos la capacidad o el tiempo de reacción para tratar de poner herramientas que ayuden a esa persona a enlentecer o a no llegar a desarrollarlo a lo mejor en vida, ¿no? Esto quiere decir que personas de 50 años o 50 y tantos años pueden empezar a desarrollar algún tipo de enfermedad, aunque no lo sepan mucho tiempo después. Sí, efectivamente. Bueno, aquí al citar esta barrera a los 50 años hay que hacer una apostilla. Primero, hay una enfermedad de Alzheimer en concreto temprana, de aparición tan temprana como a los 35, 40, 45 o 50 años, que esa modalidad de enfermedad de Alzheimer es genética, es decir, está absolutamente determinada, genéticamente determinada. Bien, esto es un caso del que no vamos a hablar, ¿no? Pero respecto a la pregunta que usted me hace, efectivamente, personas que van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, no esta rama, diríamos, puramente genética, sino la otra enfermedad de Alzheimer, diríamos, normal,
pues empieza a desarrollarse. Si se visualiza ya claramente a los 65, por ejemplo, puede estar presente desde los 50, desde los 52, desde los 58. Lo que pasa es que efectivamente, a falta, como acaba de citar el profesor Venero, de biomarcadores muy precisos, los síntomas psicológicos son todavía muy etéreos, es decir, son muy sutiles. Prácticamente ni la misma persona los detecta, ni la familia. Es decir, que cuando estos síntomas ya son evidentes, olvidos muy claros, pérdida de atención, preguntas repetidas, falta de fluidez verbal total, la enfermedad de Alzheimer ya está instaurada. Y entonces todos estos años previos han sido de un deterioro cognitivo más o menos leve, pero que a falta de pruebas con biomarcadores o con marcadores neuropsicológicos se ha escapado y la persona ha llegado al neurólogo cuando ya la enfermedad está totalmente instaurada. En el Centro de Estudios de Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas de la UNED, pues se desarrolla, por supuesto, investigación, también docencia, también servicios de evaluación, asesoramiento, intervención, y ha dicho antes el profesor Venero una palabra que yo creo bastante clave, que es revertir. Es una palabra hermosa en este caso, porque eso significa que en algunos casos el DCL sí se puede revertir con el tratamiento adecuado. Eso es lo ideal, tener la capacidad de tener herramientas para revertir y volver al estado normal. Lo que pasa es que todavía no está claro cómo llegar a esto, ¿no? Si hay algún tipo de alteración hormonal o algún tipo de alteración fisiológica que da como consecuencia una alteración en la función cognitiva, pues médicamente podría tener una aplicación relativamente fácil. Pero el tema es llegar a detectar qué es lo que lo desencadena y si tiene un tratamiento fisiológico o clínico que pueda ser factible de llevarse a cabo. No siempre se puede hacer esto y no siempre se puede conseguir. Existe la posibilidad, por supuesto, de tratar de mantener nuestro cerebro activo, que es una cosa que, aunque la edad no la podemos retrasar, la edad va siempre hacia adelante, pero entrenar nuestro cerebro, mantener nuestro cerebro activo y tener siempre nuestro cerebro en forma, sin duda está demostrado que previene o retrasa, por lo menos, la evolución de un deterioro cognitivo. Pero obviamente, si queremos detectar cuando hay una alteración de deterioro cognitivo ligero, no siempre podemos poner o señalar cuál es la alteración fisiológica que lo está produciendo. Ese es el gran reto que tenemos. Ustedes trabajan también en colaboración con organismos nacionales y también tienen encuentros, por supuesto, con organismos internacionales. En este sentido, ¿cómo se va desarrollando esta investigación compleja y hasta hace relativamente pocos años bastante desconocida? Bueno, una cosa que no hemos dicho hasta el momento es que la línea o la metodología de nuestra investigación es longitudinal. Es decir, digo en la medida de lo posible, porque las investigaciones longitudinales, sobre todo con gente mayor, por causas obvias, para empezar, de muerte, de enfermedad, de acontecimientos muy estresantes, etcétera, etcétera, pues no son fáciles, hace falta muchísimo dinero y nosotros no lo tenemos en nuestro país, ¿no? Pero en principio nuestra investigación es longitudinal. ¿Por qué? Porque se trata de empezar en un momento, en un corte de edad en que las personas, se hace un screening, están sanas y se trata de irlas siguiendo a lo largo del tiempo, 5 años, 10 años, 15 años, hay estudios en Suecia que llevan 25, 30, 40 años, y ver cómo va evolucionando la cognición de esa persona, si está estabilizada, si se estabiliza a la baja pero se estabiliza, si se desencadena una enfermedad neurodegenerativa, etcétera. Quiero decir con esto que actualmente en el mundo hay muchos estudios de este tipo, de detección precoz de enfermedades neurodegenerativas, pero muchos, es decir, hay en Canadá, en Estados Unidos hay varios, hay en Londres, hay en Berlín, hay en Helsinki, hay en Suecia, es decir, hay muchísimos. En España hay algunos, tenemos menos dinero, hay algunos pequeños estudios, no al nivel de estos internacionales, pero efectivamente el reto es detectar en qué momento para empezar a tratar. Y aquí quiero decir una cosa, el profesor Venero ha citado, lo cual es obvio, las terapias no farmacológicas, es decir, la intervención en los procesos cognitivos de la persona para mantener su cerebro activo y sano, y durante un periodo de tiempo, aquí no me quiero yo implicar tanto porque no estoy tan al día en esto, se empezó a tratar farmacológicamente con fármacos contra la enfermedad de Alzheimer
a personas con deterioro cognitivo ligero. Esta línea me parece, no quiero asegurarlo, que se ha detenido un poco por los posibles efectos secundarios y porque tampoco estaba tan claro, de hecho, con el tiempo se ha visto, que las personas con deterioro cognitivo ligero vayan a evolucionar todas a Alzheimer. Es decir, que de momento se está potenciando mucho más la parte de intervención no farmacológica que la farmacológica por posibles problemas colaterales. También puede ocurrir, y yo creo que ha ocurrido quizá en algunos casos, que este tratamiento farmacológico, por ejemplo, a personas que se creía que tenían enfermedad de Alzheimer, en realidad o no tenían enfermedad de Alzheimer y tenían otra demencia, como el cuerpo de Lewy, por ejemplo, y este tratamiento farmacológico pues no ha sido el adecuado porque no tenían esa enfermedad, y esto quizá, por lo que decía la profesora Herminia Peraita, es lo que ha detenido, que ha habido errores en el diagnóstico porque no es fácil diagnosticar. No, el diagnóstico no es fácil y actualmente la única manera que había de diagnosticar al 100% que una persona lo tenía era post-mortem. Una vez había muerto, había que extraer el cerebro y había que investigar qué alteraciones neuropatológicas existían en el cerebro para llegar a confirmar que la sospecha de diagnóstico de Alzheimer se confirmara o no. Y de hecho, muchas veces personas que se sospechaba que tenían Alzheimer no tenían Alzheimer. Ahora mismo existe ya un compuesto, pero bueno, el coste es muy alto, la tecnología para visualizarlo existe en muy pocas ciudades y muy pocos sitios y realmente el acceso de las personas es muy pequeño. Y solo está justificado cuando realmente ya hay una sospecha de que esa persona realmente está desarrollando esa enfermedad. Está claro también, por lo que decía la profesora Peraita, que los centros de investigación más importantes pues están en países desarrollados y que manejan recursos. Ha nombrado Canadá o Estados Unidos o Finlandia o Suecia. Hay otras zonas del mundo donde, por ejemplo, este programa se escucha bastante, que es Latinoamérica, donde será mucho más difícil quizá esta detección, o los estudios están pues más ralentizados, como puede ocurrir en nuestro propio país. Sí, sin duda, la inversión en investigación suele ser más alta siempre en los países más desarrollados y que realmente tienen la visión de que es importante avanzar en la investigación para poder ser un país puntero, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va cambiando ya esta perspectiva en muchos otros países, incluido en Latinoamérica, y empieza a darse cuenta los gobiernos políticos que dirigen estos gobiernos que la investigación es un pilar importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Y ustedes estudian en relación con centros de atención a personas mayores? Porque ahí estará el caldo de cultivo. Sí, nuestro grupo está en contacto porque, claro, lo que no quiero dejar pasar, porque he citado una serie de países pioneros en estos estudios, pero evidentemente en España hay por lo menos, no quiero omitir ninguno, pero en Cataluña son muy pioneros en todo este tipo de estudios y en Madrid hay algún centro ya de referencia estatal también con el que nosotros estamos en contacto. Es más, colaboramos y de hecho algunos de los biomarcadores, en concreto las pruebas de resonancia magnética que se han efectuado, aparte de los participantes de nuestra muestra, se han hecho en la Fundación 100, es decir, en el Centro de Investigaciones Neurológicas, radicado geográficamente en la Fundación Reina Sofía, donde hay residencia, centro de día, investigaciones sobre la enfermedad de Alzheimer, en Madrid, en concreto en Vallecas, ¿no? Entonces nosotros tenemos contacto no solo con aunque quizás con el que más en relación tenemos, sino con otros centros, Montpellier, etcétera, en los que llevan esta línea de investigación. Quisiera decir, porque se ha dicho, creo que lo ha dicho el profesor César Venero, pero hay que insistir en ello, porque tiene sus repercusiones sociales importantes, que uno de los factores de protección respecto a la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas es el nivel cultural de la persona. En concreto, se ha operativizado por años de estudio. Es decir, hay por ahí alguna publicación que dice 1 año de estudio más, es decir, 21 mejor que 20, 17 mejor que 16, 5 mejor que 4, es 1 año de protección contra la posible enfermedad de Alzheimer. Es decir, que el nivel socioeducativo de la población es muy importante. Por supuesto, todo aquello que potencie nuestro cerebro y no deje que se oxide. Y aquí están las actividades físicas básicas, el mantenimiento
activo del cerebro mediante lecturas, cine, etcétera, 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 no las pasivas. Por ejemplo, hay un estudio realizado, creo que está realizado en China, en el que se comparó una muestra de personas mayores que únicamente veían la televisión. Esa era su única actividad frente a otras activas y las diferencias fueron significativas y enormes. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado durante estos minutos y acercarnos al DCL. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.